Estudiantes, el día de ahora vamos a ver sobre el proceso ejecutivo, el cual está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Para comenzar tenemos que recordar que todo proceso ejecutivo debe iniciar con un título ejecutivo. Los títulos ejecutivos que permiten iniciar un proceso está regulado en el artículo 457 y hay 8 numerales, de los cuales solo nos vamos a detener en algunos. El primer numeral habla sobre los instrumentos públicos, el numeral segundo los instrumentos privados fehacientes y el tercero los títulos valores y sus cupones en su caso. En virtud que nosotros estamos viendo los títulos valores y hemos visto únicamente la letra de cambio, nos vamos a detener en este punto. A continuación aparece una imagen, un esquema, el cual está bastante explicado sobre el proceso ejecutivo en el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual es elaborado por el maestro Nelson Palacios Hernández. Si ustedes lo buscan en la web, lo pueden encontrar para descargar. Cuando nosotros iniciamos un proceso ejecutivo, primero debe iniciarse con una demanda, reuniendo los requisitos del 459 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de esta demanda, además de reunir los requisitos que exige la ley, debe de consignarse primero la solicitud de decreto de embargo, es decir, la cantidad por la cual se está pidiendo se decrete embargo en bienes del deudor. Esta cantidad debe de ser respecto al capital y los intereses si los hubiera en el título valor. Otra de los requisitos es agregar el título ejecutivo. Cuando agregamos el título ejecutivo, estamos recordando nuestra característica de la incorporación, ya que si no tenemos el título no podemos reclamar. Necesitamos tenerlo y agregarlo a nuestra demanda. Debe de ser el documento original. En la mayoría de errores que se suelen cometer para los procesos ejecutivos es anexar una copia o anexar una copia certificada ante notario, lo cual no tiene legalidad porque no reúne el requisito del 457 de ser un título ejecutivo. Bueno, una vez presentada la demanda, pueden proceder dos situaciones. La primera es una prevención, es decir, si el juez advierte algún tipo de defectos que puedan ser subsanables, ya sea de fondo o de forma, el juez puede conceder hasta 3 días hábiles para realizar la subsanación. Por ejemplo, algún error en los hechos, alguna incongruencia que se establezca en la demanda o cualquier otra situación que el juez considere oportuna. Si esta prevención se subsana, pues iríamos al siguiente punto, que es la admisión. Si no logra subsanar el abogado debido a que no cumple con la prevención o no lo realiza en el tiempo, esta se declara inadmisible, según lo regulado en el artículo 422. Para el caso de que una demanda no reúna los requisitos que la ley exige y aún así no los puede subsanar el abogado, porque son vicios de los cuales la ley establece como insubsanables, el juez lo que debe de hacer es declarar improponible la demanda, motivando y justificando por qué razón se considera que es una improponibilidad, la cual está regulado en el artículo 460. Una vez admitida la demanda, el juez debe decretar embargo y expedir en su caso el mandamiento de embargo o algún oficio hacia alguna institución para trabar embargo en los bienes del deudor, es decir, de la persona que tiene ese adeudo, el cual está debidamente comprobado con un título a valor. A continuación de la demanda debe de realizarse el emplazamiento. El emplazamiento está regulado en el artículo 462. Esta notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento. Con este llamamiento que la ley hace al deudor, el deudor
va a poder tener 10 días hábiles para contestar la demanda. Es decir, con esto va a poder hacer valer sus derechos. Por ejemplo, que esa firma no es suya, no es esa la cantidad, hay algún error que tiene que ver con el título valor o cualquier motivo de oposición que la ley ya regula. Es decir, que luego del emplazamiento el deudor tiene que contestar la demanda. Si nosotros vemos, puede hacer lo que se menciona en el cuadro de arriba, la formulación de oposición, que está regulado del 462 al 465, estableciendo cuáles son los motivos de oposición, es decir, cuáles son las razones que la ley da para oponerse. Puede ser que haya efectos subsanables o que hayan defectos insubsanables. A partir de esta oposición, el juez debe de examinar esta oposición y, para el caso, si no es posible, necesariamente tiene que hacer audiencia, va a ser una audiencia de pruebas, es decir, de pruebas que comprueben la oposición del demandado. Si con la documentación que ha sido presentado en la contestación es suficiente para poder realizar un fallo, puede obviarse la audiencia de pruebas. Ahora bien, en esta audiencia de pruebas, si el demandado no comparece, hay efectos. En esta pequeña audiencia de pruebas en el proceso ejecutivo se van a seguir las reglas de un proceso abreviado, como que fuera una única audiencia. Y eso está regulado en el artículo 426 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dependiendo de qué pase en esta audiencia, puede dictarse la sentencia, ya sea estimativa o desestimando la pretensión de la parte demandante. Ahora bien, puede ser que el demandado, luego de su emplazamiento, no conteste la demanda o en su caso no se formule ninguna oposición, es decir, no tenga motivos suficientes para oponerse o en su caso haya un allanamiento. Esto lo que da por consecuencia es una sentencia y el juez debe de valorar todos los requisitos, es decir, si se han cumplido y si se haya seguido el debido proceso. El juez puede realizar una sentencia estimativa de la pretensión con base a un título ejecutivo que ha servido como prueba para comprobar que el demandado no ha cumplido con una obligación bajo un título ejecutivo, es decir, una letra de cambio. Una letra de cambio llenada por $1,000 es suficiente para poder establecer en una sentencia que una persona deudora no ha cumplido con su obligación. Bueno, luego de esta sentencia se da la ejecución de sentencia, el cual tiene ya sus actuaciones ejecutivas para dar cumplimiento a la orden del juez en que el deudor pague la cantidad de dinero que ha sido suscrita en el título a valor. Bueno, esto ha sido todo de una forma muy pequeña, que es el proceso ejecutivo en el Código Procesal Civil y Mercantil.